Buenos días, hermanos. Hoy, 26 de febrero, la Iglesia hace memoria de San Alejandro de Alejandría, patriarca de Alejandría, obispo patriarca. San Alejandro nació en torno al año 250, siendo de carácter apacible y bondadoso y por tanto cercano a todos aquellos que estaban mal y necesitaban una palabra de ánimo. Se convirtió en patriarca de Alejandría en el año 313. Desempeñó un papel crucial en la lucha contra la herejía arriana y su legado incluye la defensa de la ortodoxia cristiana, de la revelación que ha traído Jesucristo y acogida predicada por los apóstoles, y la participación en el concilio de Nicea del año 325. Alejandro fue un teólogo clave en la historia de la Iglesia primitiva, porque la lucha que emprendió y desarrolló contra el arrianismo fue fundamental para ser un freno corrector de esa herejía. Asumió el patriarcado en un momento crítico de la Iglesia. Bajo su gobierno pastoral, Alejandría se convirtió en un centro clave para la teología cristiana. Fue una de las grandes escuelas de teología. Y grandes teólogos salieron de ella, por ejemplo, Orígenes, por ejemplo, San Atanasio, que fue discípulo suyo. Sin embargo, uno de los mayores desafíos con el que tuvo que enfrentarse fue la propagación del arrianismo, una herejía promovida por un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Arrio enseñaba que Cristo no era de la misma esencia, de la misma naturaleza que Dios Padre y del Espíritu Santo, sino una criatura creada por Dios. Esto iba en contra de la fe revelada, de la doctrina trinitaria, que sostiene que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, es decir, son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Alejandro intentó inicialmente corregir a Arrio mediante el diálogo, pero al ver que su doctrina se propagaba, convocó un sínodo en Alejandría alrededor del año 320, en el que tomaron parte un centenar de obispos, e invitó a Arrio a presentar su doctrina. Tanto Arrio como sus seguidores fueron absolutamente excomulgados por unanimidad. Los obispos lanzaron un anatema contra el arrianismo. Pero Arrio, lejos de someterse, lejos de corregirse, poco a poco, cada vez más, fue propagando su doctrina por Palestina, luego por Nicomedia, lo que sería Turquía actualmente, y por otras zonas del Imperio Romano, donde se presentó como un inocente perseguido y criticó a su obispo Alejandro. Hizo notables conquistas, especialmente la de Eusebio de Nicomedia. Entretanto, San Alejandro continuaba su labor de lucha contra el arrianismo. Escribió varias cartas, de las que se conservan solo dos. En ellas se deduce el verdadero carácter de este gran obispo y teólogo, hombre lleno de dulzura y suavidad, pero firme y decidido en la defensa de la verdadera fe cristiana. Por su parte, Arrio y sus seguidores continuaron la propagación de su herejía. Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea lo apoyaban en la corte de Constantino el emperador. Trataron de restablecer a Arrio en Alejandría y hacer retirar el anatema lanzado contra él. Pero Alejandro ponía como condición indispensable que se retractara públicamente de su doctrina, así como públicamente la anunciaba y la difundía, decía el obispo Alejandro, para corregir este error y a este hereje de sus errores frente al pueblo de Dios, públicamente tendría que retractarse. Eso no se hizo y por tanto él siguió propagando su herejía Arrio. San Alejandro compuso una síntesis de la herejía arriana para exponer sus graves errores y fuera así fácil de entender por el pueblo llano. El emperador Constantino quiso intervenir directamente en la controversia, porque él no quería problemas. Él quería un tiempo del imperio de lo que se llama irenismo, una paz sostenida por la renuncia a los principios, pero llevémonos bien los unos con los otros, aunque cada uno tenga que ceder en lo que sea de verdadero y digamos en este sentido cristiano. Envió cartas a Arrio y Alejandro expresando su deseo de unión religiosa, de que se pudieran llevar en paz ambas partes, por lo que les exhortaba a renunciar a cada uno a su punto de vista por el bien de la Iglesia.
no caía en la cuenta o no quería caer en la cuenta que el bien solamente es posible si se apoya en la verdad. El gran obispo Osio de Córdoba, confesor de la fe y consejero religioso de Constantino, el emperador, fue el encargado de entregar la carta a San Alejandro y juntamente de procurar la paz entre los diversos partidos, entre ambos, bandos. Entre tanto, Arrio había vuelto a Egipto, donde difundía ocultamente sus ideas y por medio de cantos populares y sobre todo de el célebre poema Talia, trataba de extenderlas entre el pueblo cristiano. Osio, cuando llegó a Egipto y al ver y saludar a Alejandro y contarle el obispo patriarca la verdadera situación de las cosas, se convenció rápidamente de la inutilidad de todos sus esfuerzos. Solo con un concilio universal o ecuménico se podía poner término a tan violenta situación. Entonces fue a ver al emperador Constantino para que convocara un concilio, porque le tocaba al emperador el convocar concilios. El primer concilio ecuménico, pues, se reunió en Nicea en el año 325 y contó con la representación de los obispos del mundo y los legados enviados por el Papa, que sumaron un total de 318 padres conciliares. No obstante su avanzada edad, San Alejandro acudió al concilio de Nicea acompañado de su querido discípulo, secretario y diácono Atanasio, San Atanasio, quien más tarde se convertiría en su sucesor en la sede alejandrina. El concilio fue presidido por Osio de Córdoba, otro gran teólogo, y probablemente enviado como legado por el Papa a presidir dicho concilio. San Alejandro siempre defendió durante el concilio la doctrina de la consustancialidad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Sus argumentos, junto con los de los otros líderes religiosos, otros obispos del mundo, llevaron a la condena del arrianismo y a la formulación del credo, el símbolo niceno, que reafirmaba la divinidad de Jesucristo, verdadero Hijo de Dios, consustancial con el Padre. Esta declaración de fe se convirtió en un pilar fundamental del cristianismo ortodoxo desde los primeros siglos del cristianismo. En dicho concilio se condenaba solemnemente la herejía arriana, pero la lucha entre la ortodoxia y el arrianismo no terminó con la decisión y afirmación de fe de este concilio. San Alejandro, una vez regresado a su diócesis, continuó gobernando la iglesia alejandrina y combatiendo la influencia de los arrianos, que seguían ganando seguidores en las distintas regiones del imperio. Se dice que pasó los últimos años de su vida orando por la estabilidad de la iglesia y preparando a su sucesor, San Atanasio, quien continuó su lucha contra el arrianismo con aún más fervor y empeño. Finalmente falleció tal día como hoy, 26 de febrero, bien del año 326 o 328, no se tiene esta fecha clara. Fue canonizado como santo por su labor en la defensa de la fe cristiana y es recordado como uno de los grandes patriarcas de la iglesia primitiva. Nos confiamos pues hoy a su intercesión, ante también estos momentos difíciles de la iglesia actual. San Alejandro de Alejandría, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!